Bienvenido oficialmente al webinar Cómo utilizar el Census Business Builder para planificar y expandir tu negocio. Les habla Francisco Pesante, coordinador de programas de academias y talleres del Instituto de Estadística. Hoy vamos a estar recibiendo un adiestramiento sobre el Census Business Builder. Este es una herramienta en línea que nos permite acceder a una información de índole demográfico, así como económico, desarrollada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Esta puede servir de ayuda a empresarios, dueños de negocios, así como analistas de mercado y planificadores comunitarios a la toma de decisiones informadas. Nuestro recurso para el webinar de hoy lo es el Dr. Ángel Espinosa Montalva. En una breve biografía académica laboral, el Dr. Ángel Espinosa Montalva es un destacado profesional con una sólida formación académica y experiencia en diversas áreas. Completó su bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Mercadeo y Recursos Humanos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla. Continuó su desarrollo académico en la Universidad Carlos Albizu en San Juan, Puerto Rico, donde obtuvo una maestría y un doctorado en Psicología Industrial Organizacional, siendo reconocido en ambas graduaciones con la medalla de estudiante destacado por su excelencia académica. Además, está licenciado por la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico y es miembro de la prestigiosa International Honor Society in Psychology. A lo largo de su carrera, ha trabajado en propuestas financiadas por importantes agencias federales como el Federal Emergency Management Agency, FEMA, el US Department of Labor, el Substance Abuse and Mental Health Service Administration, SAMHSA. También ha colaborado con el gobierno federal en el US Department of Agriculture. En el ámbito académico, ha sido profesor de Duke University y la Universidad Carlos Albizu, impartiendo cursos en el programa graduado de Psicología Industrial Organizacional. Actualmente se desempeña como especialista en difusión de datos para la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Y en este rol es uno de los especialistas a nivel nacional encargados de ofrecer recursos de formación, talleres y presentaciones para facilitar el acceso y uso de los datos recopilados por la Oficina del Censo con enfoque particular en Puerto Rico. Así que sin más, le dejo con el doctor Ángel Espinosa. Muchas gracias. Mi nombre es Ángel Manuel Espinosa Montano. Trabajo como especialista en difusión de datos en la Oficina del Censo. Para que conozcan más sobre lo que hago, mi trabajo consiste en ofrecer talleres, adiestramientos, atender solicitudes de clientes con relación a las encuestas, programas, herramientas y datos que tiene la Oficina del Censo. Estos datos son útiles para investigaciones académicas, propuestas federales, tomar decisiones para abrir o expandir un negocio y la planificación estratégica. Así que suelo trabajar con universidades, profesores, empresas, emprendedores y agencias de gobierno. Este servicio que ofrezco es totalmente gratis para el público. Ahora estaré compartiendo mi pantalla y voy a apagar mi cámara para que puedan ver la presentación de una manera más grande. En el día de hoy estaré presentando cómo utilizar el Census Business Builder para planificar y expandir su negocio. En la agenda, durante esta sesión, presentaré una descripción general de la Oficina del Censo. Luego explicaré los niveles geográficos que la Oficina del Censo utiliza para propósitos estadísticos. Posteriormente, ofreceré una demostración de cómo utilizar el Census Business Builder con un ejemplo práctico. Después voy a proporcionar una visión general de otras herramientas y recursos disponibles para aprender y acceder a los datos del censo y voy a finalizar con una sesión de preguntas y comentarios. Mayormente me gusta preguntar qué conocen sobre la Oficina del Censo. Me suelen responder que lo que conocen es el censo decenal, que es el conteo de toda la población. Sin embargo, quiero brindar una descripción más detallada sobre qué es la Oficina del Censo. La Oficina del Censo es la agencia federal más grande del gobierno federal relacionada a las estadísticas. De 13 agencias que hay en el gobierno federal relacionadas a las estadísticas. La misión de la Oficina del Censo es proveer los datos de más alta calidad con relación a la población y su economía. Así que para cumplir con esta misión hay
que hacer mucho más que un conteo de toda la población y de las viviendas habitadas a través del censo decenal. La realidad es que para cumplir esta misión, la Oficina del Censo realiza más de 100 censos y encuestas cada año. En esta claramente se incluye el censo decenal, ese conteo de toda la población. También tenemos dos de las más preciadas gemas del censo, que es el American Community Survey y su equivalente en Puerto Rico, el Puerto Rico Community Survey, una encuesta clave que ofrece datos sobre datos demográficos, sociales, económicos y de vivienda. Del mismo modo, tenemos más de 60 encuestas y programas económicos como el Non-Employer Survey, el Annual Business Survey, tenemos el County Business Pattern y claramente también tenemos el conocido censo económico y también tenemos un censo gubernamental, un censo de los gobiernos. Ahora voy a explicar los niveles geográficos que tiene la Oficina del Censo para propósitos estadísticos. Ok, aquí tenemos un diagrama y en donde usted en este diagrama ve líneas conectadas, significa que hay una relación entre niveles geográficos. En el tope tenemos la nación, más abajo tenemos las regiones, más abajo tenemos divisiones, asimismo, más abajo tenemos los estados. Cuando usted va a buscar información a nivel de Puerto Rico, usted estaría buscando la información a través del concepto de estados. Más abajo tenemos los counties. Los counties, la traducción en español sería condado, sin embargo, aquí son conocidos como municipios. Así que si usted quiere buscar información en Puerto Rico a nivel de municipio, usted estaría utilizando el concepto de counties. Si nos movemos de forma diagonal, tenemos los county subdivisions. Los county subdivisions vendrían siendo los barrios. Así que vemos que los county subdivisions caben perfectamente a nivel de counties, a nivel de municipios. Más abajo tenemos los census tracts. Esta es un área geográfica que consiste aproximadamente entre 1.200 a 8.000 habitantes, siendo el número óptimo 4.000, tomando en consideración que la mayoría de nuestras estadísticas son estimados. Así que esto significa que es una muestra de la población y para términos de estas encuestas de la población, el número óptimo para que sea representativo es 4.000. Tenemos más abajo el grupo de bloques y por último el bloque censal. El bloque censal es el nivel geográfico más pequeño que tiene la Oficina del Censo para propósitos estadísticos. Mayormente encuentra información a nivel del bloque censal para conceptos o términos del censo decenal. Esto debido a que el censo decenal es un conteo de toda la población. Así que podemos ver datos a nivel de bloque para esta encuesta, que es el conteo de toda la población. Esto es debido a que la respuesta de las personas que llenan nuestras encuestas está protegida por ley, específicamente por el título 13, y ninguna otra agencia gubernamental, ni el FBI, ni la DEA, ni la CIA, tiene acceso a nuestra información. Y volviendo a lo que es el bloque censal, prácticamente este es un bloque en donde si usted gira a la misma dirección todo el tiempo, va a llegar al punto de inicio. Y mayormente es delimitada por límites geográficos como carretera, un río, y así es que se delimita lo que es un bloque. Ahora bien, si yo tengo un bloque y le sumo más bloques censales, creo un grupo de bloques. Si yo tengo un grupo de bloques y le sumo más grupo de bloques, creo un census tract. Si yo tengo un census tract y le sumo más census tract, hago los counties, creo los municipios, y así los municipios crean los estados y los estados crean a la nación. Esto también se puede explicar de una forma horizontal. Por ejemplo, tenemos en el estado y vemos cómo los distritos escolares y los Public Use Microdata Areas, los PUMAs, se conectan con el estado. Esto significa que estos límites geográficos caben perfectamente a nivel de estado, pero pueden pasar límites geográficos a nivel de counties, a nivel de municipios.
Es importante conocer los límites geográficos para propósitos de identificar a qué nivel yo quiero acceder a la data. Del mismo modo, es bueno conocer también las encuestas y hasta qué nivel se publican datos para todas estas encuestas. Como por ejemplo, para propósitos del County Business Pattern, esos cuadrados que tenemos, esos rectángulos que tenemos en rojo a nivel de nación, de estado y county y zip code, son los niveles geográficos que podemos encontrar data para el County Business Pattern. Ya para propósitos del censo económico, podemos ver datos a nivel de nación, de zip code, a nivel de estado, a nivel de condado, de municipios y a nivel de lugares. Así que si nosotros quisiéramos buscar información de datos de negocios a nivel de census tract o grupo de bloques, no lo vamos a encontrar. Así que es importante conocer estos niveles geográficos que tiene la oficina del censo y hasta qué nivel se publica según la encuesta o programa. Se estarán preguntando qué es el Census Business Builder. El Census Business Builder, CBB, es una herramienta en línea interactiva desarrollada por la Oficina del Censo. Esta proporciona acceso a datos demográficos y económicos. Está diseñada para ayudar a empresarios, dueños de negocios, analistas y planificadores a tomar decisiones informadas basadas en datos, así que no estamos basándonos en inferencias. El CBB permite a los usuarios explorar información sobre clientes potenciales, competidores y el entorno empresarial. Con esta herramienta, los usuarios pueden identificar mercados objetivos y oportunidades de negocio, analizar la demanda de productos o servicios, evaluar la competencia y tendencias económicas, al igual que generar informes personalizados con datos claves para la planificación empresarial. El Census Business Builder recopila información de varias encuestas, de muchas encuestas y programas, para ser honesto. El Census Business Builder utiliza datos del American Community Survey, que dije que su equivalente en Puerto Rico es el Puerto Rico Community Survey. Estas encuestas son las fuentes de datos más actualizadas, confiables y accesibles del país para la toma de decisiones y planificación estratégica. Cada año el ACS en Estados Unidos recopila datos de aproximadamente 3.5 millones de direcciones, mientras que aquí en Puerto Rico el PRCS recolecta datos de aproximadamente 36,000 direcciones, y esto es anualmente. Con estos datos se generan más de 11 millones de estimados anuales en sobre más de 40 temas que están dentro de las categorías de características sociales, económicas, demográficas y de vivienda. Así que usted, al responder esta encuesta, está contribuyendo a que sus comunidades puedan planificar hospitales, escuelas, apoyar programas de almuerzo escolar, entre otros. También tiene datos del County Business Pattern. Esto es una serie anual que proporciona información detallada sobre los negocios con empleados remunerados en Estados Unidos y en Puerto Rico. O sea que son negocios que tienen empleados que reciben una paga. Los datos del CBP se presentan según diferentes criterios como el área geográfica, la forma legal de organización, entiéndase que si es una corporación, es una asociación y demás. También se presentan según el tamaño del establecimiento. El tamaño del establecimiento se determina por la cantidad de empleados que tiene. Entre la información que incluye está el número de establecimientos, el empleo durante la semana del 12 de marzo, la nómina del primer trimestre y la nómina anual. También utiliza datos del censo económico. Esta es la encuesta más completa sobre datos de negocios. Se realiza cada 5 años, en los años que terminan en 2 y en 7.
Este censo es obligatorio por ley, específicamente por el título 13, así que las personas que tienen negocios deben de llenar esta encuesta. Entre los datos que recopila por industria, incluye la actividad principal del negocio, los ingresos, en algunos casos los gastos, también la cantidad de empleados, la nómina del primer trimestre y la nómina anual, así como los productos vendidos o servicios prestados. También incluye datos del Annual Business Survey. Esta es una encuesta que recolecta datos económicos y demográficos de los propietarios que tienen negocios, como por ejemplo el sexo, la raza, la etnicidad. También cada año se le incluyen preguntas nuevas de temas de interés, como por ejemplo en el 2024 se incluyeron áreas como bienes, servicios y procesos comerciales, así como también preguntas relacionadas a la tecnología. Tenemos datos de importaciones y exportaciones del International Trade Program. Esta es la fuente oficial de estadísticas de exportaciones e importaciones en Estados Unidos. También es responsable de emitir regulaciones para la presentación de informes sobre todos los envíos de exportación e importación desde el país. A diferencia de otras estadísticas económicas de la Oficina del Censo, estos se recopilan a través de no se recopilan a través de una encuesta, sino que la información proviene de formularios y reportes automatizados del servicio de aduana. Así que si no sabía dónde encontrar las estadísticas de las importaciones y exportaciones, la Oficina del Censo es la agencia encargada de esta estadística. Tenemos también datos del Quarterly Workforce Indicator. Esto incluye 32 indicadores económicos relacionados con la dinámica del empleo. Aquí tenemos creación y destrucción de empleo, contrataciones, despidos, turnover. Tenemos datos demográficos de las personas que están trabajando, como el sexo, edad, nivel educativo, y datos también de las organizaciones o de las industrias, como por ejemplo la antigüedad de la industria y el tamaño de la industria, que se determina según la cantidad de empleados. Tenemos datos del Building Permit Survey. Estos son datos estadísticos nacionales, estatales y locales sobre la construcción de nuevas viviendas privadas. En Puerto Rico, la oficina que se encarga de realizar esta encuesta, de llenarla, mejor dicho, es la Oficina de Gerencia de Permisos. En Estados Unidos, pues puede depender del nombre de la agencia según el estado y del condado donde esté ubicada. A nivel del Census Business Builder, en algunos estados tenemos información, aquí en Puerto Rico no tenemos información, y mayormente nosotros no tenemos información en la plataforma por varias razones. Puede ser que no se esté haciendo la encuesta, como una que voy a discutir ya mismo. Puede ser que sea una agencia gubernamental la que esté encargada de darnos los datos y la agencia gubernamental no nos está dando los datos, como por ejemplo el Building Permit Survey. Y podría ser que si usted no encuentra datos a nivel de cierta encuesta o programa, puede ser que también el nivel geográfico, como discutí anteriormente, no se publican datos a ese nivel geográfico que usted está buscando. En el caso del Building Permit Survey es que la agencia gubernamental no nos está dando los datos. Lo mismo sucede con la encuesta de los gastos del consumidor de ERRI. Esta incluye información detallada sobre los hábitos de consumo de los hogares en diversas categorías. Algunas de las principales categorías de productos y servicios son bebidas alcohólicas, ropa y servicios, educación, entretenimiento, cuidado personal. Esta encuesta es pagada por el Departamento del Trabajo. Aquí en Puerto Rico nosotros no tenemos datos de gastos del consumidor. Otros estados sí tienen. Tenemos datos del censo de la agricultura. Este es un conteo de las granjas y ranchos en Estados Unidos y de las personas que los operan.
Este censo, al igual que el censo económico, se realiza cada 5 años, específicamente en los años que terminan 2 y 7, y prácticamente se cuentan todas esas granjas o esos terrenos que se esperan que durante el año del censo de agricultura generen al menos $1,000 en venta. Y el que lo hace es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. También tenemos otros datos de logros académicos. Este se hace del QAA Explorer, que ya lo discutimos. También tenemos otras estadísticas del Departamento del Trabajo, y las personas también pueden cargar sus datos en archivo Excel. Hablamos mucho durante toda la presentación sobre clasificaciones de negocios, pero ¿cómo se clasifican las industrias? Esto se hace a través del código de NAICS, el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, el cual es el estándar utilizado por las agencias estadísticas federales para clasificar establecimientos comerciales. En el Census Business Builder, el NAICS permite a los usuarios buscar datos específicos del sector industrial que les interesa y según la geografía. Utilizar Census Business Builder se puede resumir en 4 sencillos pasos. Uno es seleccionar la industria, otro es seleccionar la ubicación. Usted puede seleccionar variables de interés y puede ver y descargar informes. Ahora le voy a estar dando una demostración de cómo utilizar el Census Business Builder. Siempre hay varias formas de buscar una... Antes de decir esto, siempre existen varios navegadores de internet para buscar información en las plataformas del censo. Sin embargo, yo recomiendo que utilicen Google Chrome. Otras personas también recomiendan Mozilla Firefox, pero no solemos recomendar Internet Explorer. Una anécdota que doy es que una vez estaba intentando aprender a utilizar el Application Programming Interface, y en este intento no me salía cómo utilizar la herramienta, y era porque estaba utilizando Internet Explorer. Un día me dio de casualidad por usar Google Chrome y pude aprender a utilizar el Application Programming Interface, API por sus siglas en inglés. Así que recomiendo que cuando vayan a utilizar las plataformas de la Oficina del Censo, utilicen Firefox o Google Chrome. En este caso yo voy a estar utilizando Google Chrome. En el navegador, ya en la barra de búsqueda, usted puede entrar a la página del censo y desde ahí entrar a Census Business Builder, pero también puede escribir en la barra de búsqueda directamente Census Business Builder, y probablemente el primer resultado que va a tener es el de la plataforma. Aquí ya entramos a la página, tenemos un resumen de lo que es el Census Business Builder, nos está diciendo que estamos en la versión 5.8 y nos presenta más abajo las características principales de la herramienta y cuáles las novedades que tienen en esta versión 5.8. También tenemos unos flyers informativos, pero al momento de usted entrar a la plataforma, te va a este rectángulo que dice Census Business Builder y lo presiona. Automáticamente carga la plataforma, nos sale una tarjeta nuevamente con una descripción de lo que es Census Business Builder. Usted puede buscar la localización aquí, como también puede coger un tour si no conoce la plataforma, y lo que va a hacer esta opción es que la tarjeta se va a mover y se va a actualizar con distinta información para irnos presentando cuáles son las características principales de la plataforma y cuáles son los usos de las opciones que tiene. Si usted le va a dar Next, en este caso nos da una descripción de la plataforma, le doy Next, me dice que puedo darle Zoom, puedo acercarme al mapa, como también puedo alejarme. Si le hundo Next, se mueve a otra área
y me explica que en este encasillado puedo buscar información, puedo seleccionar la localización. Así sucesivamente me sigo moviendo y me va presentando diferentes opciones, describiéndome diferentes opciones de la herramienta. También si tengo una idea particular de lo que quiero hacer, pero no sé en dónde hacerlo, usted puede seleccionar la opción Jump to, brincar a, y va a salir un menú con diferentes opciones en las cuales usted puede darle clic y se va a mover exactamente a esa sesión. Como podemos ver, tenemos 43 tarjetas descriptivas de diferentes opciones. En este caso, yo voy a hundirle cancel porque yo conozco cómo trabaja la plataforma y voy a seguir explicándole. En este caso, por default, nos enseña información de Nebraska. Puede ser que en algunas ocasiones cuando usted entre no le salga Nebraska o los datos que tiene en el panel sean diferentes. Sin embargo, los datos siempre son los mismos si usted fuera a seleccionar la opción. Lo que puede cambiar es la información que le salga en las variables. Como dije, en este caso tenemos a Nebraska por default, tenemos información de Nebraska, tenemos dos variables principales en el lado izquierdo y 4 otras variables en el lado derecho, otros encasillados. Con las variables principales, en este caso tengo como principal el total de la población, me dice que aproximadamente en Nebraska hay una población de 1.965.000 habitantes. Y la variable secundaria, que es la que está de color naranja, me dice que la población de personas menores de 5 años es de 6.5%. Con estas dos variables principales que tenemos en el lado izquierdo, la plataforma nos crea una leyenda, la que podemos observar en la parte inferior derecha, donde dice leyenda. Si lo presiono, podemos observar que los colores que tiene el mapa están dirigidos a la variable principal total de la población. Por ejemplo, el color azul más oscuro representa que esa área geográfica tiene una población estimada que fluctúa desde 21 millones de habitantes hasta 39 millones de habitantes. Asimismo, si bajo, tengo la variable secundaria que me dice que el tamaño del círculo representa una fluctuación. Por ejemplo, el tamaño del círculo más grande representa una fluctuación de personas con menos de 5 años que fluctúa entre 6.4% a 7.1%. Ahora bien, vamos a suponer que no quiero saber información de Nebraska, sino estoy interesado en información de San Juan, Puerto Rico. En este caso, voy a ir a la barra superior izquierda donde dice buscar localización. Y voy a escribir San Juan, municipio. Es bien importante conocer que queremos información de municipio, porque por ejemplo, si escribo San Juan solo, me salen varias opciones. Una de ellas es el área metropolitana, que incluye San Juan, Bayamón y Caguas, pero yo solamente quiero el municipio, así que sería San Juan, municipio. Lo selecciono y podemos ver cómo el panel que tenemos en la parte inferior izquierda se actualiza. Por ejemplo, la población disminuyó en nuestra variable principal. Podemos observar que la población en San Juan, Puerto Rico, es de aproximadamente 338.000 habitantes. Del mismo modo, en la variable secundaria, puede observar que la población menor de 5 años es de 3.4%. Ahora bien, yo también puedo manipular estas variables, tanto las dos variables, la primaria y la secundaria, como las otras 4 variables. Para esto lo que tengo que hacer es
darle clic a la variable que quiero modificar. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero abrir un restaurante con barra y la población que me gustaría ver es de personas de 18 años o más, en vez de menores de 5 años. En este caso, yo le doy clic y aparece otro panel con variables. En este caso tenemos variables del consumidor, de los residentes. Si usted pone el cursor encima de la variable, le va a salir una tarjeta con información que nos indica de dónde sale esta información. En este caso, la información de los consumidores y los residentes me dice que sale del American Community Survey de los estimados de 5 años de esta encuesta. Así que si pongo el cursor encima de las otras variables, asimismo me dice de dónde, cuál es la fuente de información de la cual se nutre la plataforma, como por ejemplo en Business Annual me dice que utiliza estadísticas del County Business Pattern, como del censo económico, como de la encuesta anual de negocios. Pero nuevamente, quiero buscar personas que sean mayores de 18 años. Pues voy a Consumer Resident. Puedo ir a las variables demográficas que describen a estas personas y puedo ver el total de la población, puedo encontrar otras variables como % de hombres, % de féminas, % de personas menores de 5 años, % de personas menores de 18 años. También puedo encontrar personas con 18 años o más. También tengo edad mediana de edad, % de personas blancas, asiáticas y otras características demográficas. En este caso vamos a suponer que quiero ver las personas que tienen 18 años o más. Lo selecciono y automáticamente la variable secundaria se actualiza y me dice que el % de personas con 18 años o más en San Juan se constituye por este 84.2%. Podemos seguir cambiando otras variables. Por ejemplo, si voy a este encasillado, tengo el lápiz, selecciono el lápiz y automáticamente me sale la tarjeta con las variables. Puedo ir a características socioeconómicas. Este es, por decirlo así, el poder adquisitivo de nuestro posible cliente. En este caso ya teníamos la mediana. La voy a dejar, me dice que es de 27,000, pero si yo quiero ver el promedio, porque puedo ver otras diferencias en los ingresos, lo selecciono y se actualiza y puedo observar que la mediana de ingresos es de 27,000, mientras que el promedio es de 52,000. La diferencia de esto se debe a que el tipo de promedio que estamos utilizando, en este caso la mediana son los valores del medio, en cuestión del promedio es la suma de todos los valores dividido por la cantidad de valores. Así que si hay personas ganando un montón de dinero, por ejemplo 200,000, pues el número del promedio nos va a aumentar. Ahora bien, podemos ir y buscar otras variables como relacionadas a los negocios. A los negocios podemos ver la cantidad de establecimientos, la cantidad de salarios. Este es en el del trimestral. También tenemos los datos anuales. Los datos anuales incluyen datos como todos los establecimientos, la nómina anual de empleados en miles. Me incluye otros datos, pero los vemos que no estamos disponibles. No los tenemos disponibles, como por ejemplo el Total Revenue of Employers. Esto se debe a que no están disponibles al nivel geográfico de county. Así que por esto es bien importante conocer los niveles geográficos y a qué nivel podemos conseguir X o Y información. Como dije, tenemos variables en algunos estados como el Building Permits. Aquí no lo tenemos disponible. Ya les dije que era porque el gobierno se supone que nos dé estos datos y no los tenemos. Tenemos otra variable como los Consumer Spending
Aquí mayormente son en que gastan o invierten el dinero los consumidores. Había dicho, por ejemplo, alcohol, comida dentro de la casa, comida fuera de la casa. En este caso, siempre que usted ve una flecha, significa que hay más información. Tenemos consumer spending, los gastos en ropa y servicios. Si usted le hunde la flecha, aparecen más variables. Ahora bien, estamos viendo esa información y podemos seguir manipulando estas variables. Sin embargo, estamos interesados en estudiar una industria en particular. Y para hacer esto, nosotros vamos a la pestaña que está en la parte superior izquierda, donde dice Custom Industries. La selecciona y puede buscar la industria de diferentes maneras. Puede buscarlo a través de editar industrias. Aquí le va a salir un listado. En Industry List prácticamente es un listado en donde ve, por ejemplo, construcción, servicios de comida, servicios de salud, entre otros. En este caso dije que quería montar un restaurante, puedo agregarle barra, pues podría buscar en servicios de comida, seleccionarlo. Aquí tengo otras subcategorías como, por ejemplo, barra, buffet, restaurante, fast foods. Y si usted pone el cursor, usted va a ver una descripción del sector industrial y también va a ver cuál es el NAICS code por el cual lo puede buscar. En este caso, si quiero barra con restaurante, lo selecciono y automáticamente se actualiza la variable. En este caso, me dice que en San Juan, Puerto Rico, tenemos 520 establecimientos que son de restaurante y barra. También puede buscar información a nivel del sector industrial de otras maneras, como por ejemplo, en la barra de búsqueda que vemos al inicio, usted puede escribir una palabra clave, como por ejemplo, quiero buscar información relacionada al sector industrial de servicios para ancianos y personas con discapacidad. Este es el NAICS Code 62412, pero yo puedo escribir el código del NAICS Code si lo conozco. Y automáticamente me sale el NAICS Code y también me dice cuál es el tema, cuál es el nombre de ese NAICS Code. Y yo lo selecciono. En este caso tengo una mezcla de dos sectores industriales. Tengo las barras y tengo los servicios de personas mayores con discapacidad. Quiero borrar las barras, voy a el zafacón y lo remuevo. Y automáticamente el panel se actualiza y me dice que hay 18 establecimientos relacionados a servicios de personas mayores y personas con discapacidad. ¿Qué más podemos ver en este panel? Tenemos unas categorías geográficas en donde nos compara siempre la variable principal, que en este caso tenemos el total de la población, y nos las compara con municipios que están alrededor de San Juan, como por ejemplo Bayamón, Carolina, me incluyó Ponce, me incluyó Cagua y me incluyó Guaynabo. Si nosotros quisiéramos modificar esta variable para compararla con otras geografías, usted seleccionaría la variable principal y, por ejemplo, selecciona el porciento de personas mayores con 18 años o más. Lo selecciona y automáticamente la variable principal se actualiza al igual que la gráfica de barra. También tenemos una serie de tiempos donde puede comparar, como dije, la variable principal con otros años, por ejemplo, el 2019, el 2020, el 2021, el 2022 y el 2023. También tenemos una comparación geográfica donde nos compara el municipio con Puerto Rico
y con Estados Unidos. Ahora bien, nosotros podríamos estar jugando con las variables, nosotros tenemos mucha información, así que podríamos pasar horas buscando entre las variables del consumidor, de negocio, anual, de información de datos trimestrales. Pero hay una forma más fácil de trabajar con la herramienta. Y es que tenemos en la parte inferior izquierda una parte que nos dice crear reporte. Usted le hunde crear reporte y automáticamente se le crea un reporte adaptado a la industria que usted seleccionó. Por ejemplo, aquí podemos observar que seleccionamos la industria de personas mayores con personas discapacitadas y personas discapacitadas en San Juan, Puerto Rico. Aquí también podemos ver la misma información que nos dice el sector industrial localizado en San Juan, Puerto Rico, y en el panel izquierdo vamos a observar que todas estas variables que tenemos en este panel las vamos a encontrar en el mismo orden en el informe, como por ejemplo Consumer and Residence. Lo vamos a ver luego de los datos de importaciones y exportaciones que siempre salen al principio por default, y de la variable principal. Aquí tenemos datos de la variable principal y de la variable secundaria. Como les dije, los datos de importaciones y los sectores más impactados. Y luego de esta parte tenemos el informe siguiendo el orden que veíamos en el panel de la plataforma Census Business Builder. Podemos ver características demográficas, que lo vemos aquí, en Consumer Resident, características demográficas. A veces ven que brinco de pestaña porque en ocasiones la variable secundaria no sale, así que hay que estar pendiente que siempre que usted seleccione una variable, una primera categoría, le salga las opciones de la segunda categoría. Pero como dije, vamos a ver las variables demográficas, socioeconómicas, de vivienda y de empleo en el mismo orden. Aquí lo vemos, demográfica, socioeconómica, de vivienda y de empleo. Y vemos todas estas variables desglosadas en un solo informe. Por ejemplo, tenemos el total de la población en San Juan, que es de 338,000 habitantes, y otras variables como por ciento de personas menores de 5 años, menores de 18 años, con 18 años o más. Y a la parte derecha tenemos unos gráficos de tiempo y otros geográficos que me compara San Juan con Puerto Rico y Puerto Rico con Estados Unidos. Si nosotros queremos cambiar la variable que nos dice que es total de población, le hacemos clic a la variable de interés, como por ejemplo, le damos clic a por ciento de personas con 18 años o más. Y vamos a ver cómo la serie de tiempo se actualiza y la comparación geográfica también basada en nuestra variable seleccionada, por ciento de personas con 18 años o más. Más abajo tenemos la categoría socioeconómica, siguiendo el mismo patrón, el mismo orden que veíamos anteriormente en Census Business Builder. Nos dice la mediana de ingresos por hogar, el promedio de ingresos, nos da otras variables como el porcentaje de personas viviendo bajo el nivel de pobreza, cómo las personas se transportan al lugar de trabajo, cuánto tiempo las personas gastan en llegar al nivel al trabajo. Tenemos unos gráficos, igual que en el anterior, basados en la variable seleccionada, mediana de ingresos. Estos son unas barras que nos enseñan la serie de tiempo y una comparación geográfica. Igualmente, si nosotros queremos cambiar, ver unos gráficos de otra variable, le damos clic a la variable que nos interesa, como por ejemplo el porcentaje de personas viviendo bajo el nivel de pobreza.
y automáticamente vemos cómo la variable principal se actualiza. Y la información también. Tenemos características de la vivienda. Esta parte es bien interesante porque usted está interesado en el área de real estate. Usted puede ver la mediana de lo que cuesta una vivienda en Puerto Rico. Aquí lo podemos ver, de 171,000. También podemos ver el promedio es de 254,000. Así que si usted está interesado, puede observar esta área, al igual que puede ver la mediana de renta, el promedio de renta, también el promedio de la hipoteca, de cuánto las personas pagan mensualmente. Tenemos características del trabajo por sectores. Y aquí tenemos ya un reporte del sector industrial adaptado al sector industrial que nosotros estamos interesados, que es el servicio a personas mayores y personas con discapacidad. Podemos ver la cantidad de establecimientos, que son 18, y también según el tamaño. Por ejemplo, hay 9 establecimientos con menos de 5 empleados. También podemos ver información fundamental como el promedio de nómina anual, el promedio de nómina de empleados en el lugar, en el establecimiento, entre otras variables. En algunos casos tenemos lamentablemente información que no está disponible por múltiples razones que ya discutimos. Si usted no quiere ver esto en su informe, usted puede ir al panel izquierdo, en donde dice tabla de contenido, va al lápiz, va al área en donde usted está, le hunde al ojo a la visualización y la puede ir ocultando. Y ya esa información que no tenemos disponible, usted la puede esconder. Tenemos información trimestral de negocio. Aquí tenemos una comparación de sectores industriales. Esta parte no se adapta ya al negocio que seleccionamos. Tenemos unos key ratios, entre otra información. Ahora bien, este reporte que usted creó desde la plataforma Census Business Builder, usted puede descargarlo a su computadora hundiéndole la opción de export. Lo puede bajar en formato CSV o sacarle copia o formato PDF. Usted le hunde grabar y automáticamente el informe se graba en su computadora. Con exactamente la misma información que teníamos en línea. ¿Qué más podemos hacer utilizando Census Business Builder? También nosotros podemos crear una región geográfica. Esto lo hacemos cuando estamos en la herramienta, vamos a Region View, lo presionamos, luego la parte inferior izquierda vamos a crear región y tiene varias opciones como el cursor, el rectángulo, el círculo, el polígono para seleccionar un área. Por ejemplo, yo quiero un área que me incluya Guaynabo, San Juan y Carolina, porque entiendo que mis clientes potenciales están en esta área. Selecciono el cursor o una de las figuras y las presiono. Ahí me incluyo Guaynabo.
Ahora le hundí clic a San Juan y me lo incluyó. Le hundí ahora a Carolina y me lo incluye. Ahora lo grabo en Save Edits y creamos una región. Podemos ver que tenemos una comparación geográfica basada en nuestra variable principal que teníamos en Detail View. Si nosotros queremos cambiar esta variable, tenemos que cambiar la variable principal y así podemos ver cómo esta se compara entre Guaynabo, San Juan y Carolina. También en la parte derecha tenemos una comparación, pero es una comparación de hasta 2 municipios. Tenemos Guaynabo, San Juan y Carolina, pero podemos ver en este caso la comparación de Guaynabo y San Juan. Y si quiero cambiar una de las geografías, le hundo clic, selecciono la otra geografía de interés y automáticamente me la compara con la nueva geografía seleccionada. También puedo crear un reporte basado en esta área creada por mí, presionando en la parte inferior izquierda donde dice reporte. Y tenemos un reporte similar al que vimos anteriormente. Este es un poco más básico, no es igual de extenso que el que teníamos inicialmente cuando seleccionamos más que una ubicación. Algo que tengo que mencionar es que este informe es uno, diría yo, sumativo. No sé si esa sería la palabra correcta. Y es porque San Juan tenía una población total de 300.000 habitantes, aproximadamente. Ahora, en este nuevo informe que nos incluye Guaynabo, San Juan y Carolina, podemos observar que la población es de 581.000 habitantes. Y es por eso mismo, porque tú estás creando una región donde usted entiende que está su cliente potencial y lo que hace es que suma de información y crea promedio basado en esas tres geografías que seleccionamos. En ocasiones me preguntan, Ángel, pero si yo quiero ver la información en informe separado, yo quiero ver la información más que de San Juan, yo quiero ver la información más que de Carolina o de Guaynabo, mi recomendación es que usted haga un informe individual por municipio. Así que haría un informe individual para San Juan, un informe individual para Carolina y otro informe individual para Guaynabo. Para las 3 áreas que usted desea. Así que yo podría resumir el utilizar Census Business Builder en 4 pasos bien sencillos, que fue lo que dije anteriormente. Usted va a abrir la plataforma, usted va a seleccionar la industria, usted selecciona el área geográfica y donde crear reporte y lo baja a su computadora. Usted puede estar jugando todo el tiempo con el panel es bien interactivo y le enseña información. Sin embargo, usted puede obtener toda la información disponible en Census Business Builder en un solo documento. Cuando le hunde, crear reporte. Así que mi recomendación sería, en vez de tal vez pasar mucho tiempo jugando con la plataforma y cambiando variables, que solamente estamos limitados a 6, a 2 principales y 4 adicionales, usted puede obtener nuevamente un informe seleccionando la industria, seleccionando la geografía, presionando crear reporte y guardando el reporte en su computadora. Otras herramientas que tiene la oficina del censo, nosotros tenemos data.census.gov. Estas son unas tablas con unos estimados ya creados, calculados. Prácticamente en esta plataforma usted puede buscar de todo tipo de información que tiene la oficina del censo disponible. Tenemos My Community Explorer, que esto es para identificar áreas de vulnerabilidad social basada en 10 variables como 65 años o más, acceso a internet, acceso a vehículos, si vive bajo el nivel de pobreza,
en términos también de educación, si tiene cuarto año o no tiene cuarto año. Tenemos Quick Facts. Quick Facts es una herramienta que te permite comparar hasta 6 regiones geográficas con 5.000 habitantes o más. Este incluye datos demográficos, sociales, económicos y de negocios y de vivienda también. Tenemos los QWI Explorer, que es una plataforma que te ayuda a ver los cambios en la fuerza laboral, como dije anteriormente, cuántas personas son contratadas, cuántas personas se separan, el turnover, las características demográficas de las personas que trabajan en una industria. También podemos ver características de la industria como tiempo, la cantidad de tiempo que lleva activa y la cantidad del tamaño según la cantidad de empleados. Tenemos Census Business Builder, que la discutimos ahora. Tenemos MDAT, que es una herramienta que te permite hacer análisis más profundo utilizando los microdatos de uso público. Puedes hacer tabulaciones cruzadas. Tenemos el Application Programming Interface. Con esta puedes bajar los POMs, los microdatos de uso público, como también puedes crear tus propias tablas, como las que usted ve en Census.gov, pero con las variables específicas que usted está interesado. También la Oficina del Censo tiene una visión de capacitación y difusión de datos. Usted puede aprender a utilizar las herramientas que ofrece el censo de varias maneras. Tiene los diagrams, son unos videos cortos que explican las funciones claves de la herramienta. También tenemos los webinars y los Webex, que ya son videos largos que explican a profundidad cómo se utiliza la herramienta. También usted puede coordinar una sesión con un especialista en difusión de datos, que son las personas, son mis compañeros, que nosotros damos adiestramiento, talleres y atendemos solicitudes de los clientes con relación a las encuestas, programas, herramientas y datos que tiene el censo. Los servicios que los especialistas en difusión de datos ofrecen son totalmente gratuitos. Esta es mi tarjeta profesional. Usted escanea el código y graba mis datos. Lo hunde Save y automáticamente en su celular se va a grabar tanto el número de teléfono mío del trabajo como mi correo electrónico. Lo voy a dejar unos 30 segundos para que, o un minuto para que lo puedan escanear. Y puedan grabar el número.